Hansel Urdaneta y voy a hablar ahora acerca de la pedagogía y la educación. En esta breve clase estaremos tocando los siguientes puntos. Punto número 1, conocer los aspectos teóricos conceptuales de la pedagogía mediante el análisis de sus términos y elementos básicos de acuerdo con los postulados de las principales teorías y su relación con otras ciencias. Segundo punto, cuáles son las ciencias que se relacionan con la pedagogía. Tercer punto, cómo se relacionan los modelos pedagógicos con la teoría del aprendizaje. Cuarto punto, qué teorías sustentan los modelos pedagógicos, cómo influyen las teorías pedagógicas en la educación y cuáles son los modelos pedagógicos actuales. Bueno, podemos comenzar hablando en el primer punto acerca de los, digamos, conceptos fundamentales de la pedagogía, ¿no? Bueno, podemos decir que la pedagogía es como una herramienta, una metodología que nos ayuda o le ayuda a la educación a crear maneras o métodos para transmitir el conocimiento. Entre las características de la pedagogía tenemos que una herramienta fundamental en la planificación educativa, se vale de métodos y herramientas para transmitir conocimiento, habilidades y valores, es estudiada por muchos pensadores que aportan su visión y enfoque. Se aplica en la escuela, en el hogar y en todos los ámbitos en los que se desarrolla el niño o el alumno. Puede ser de diversos tipos, algunas centradas en el maestro y otras se centran en el alumno. Utiliza conocimiento y herramientas de diversas disciplinas como la psicología, la filosofía o la sociología. Hay diferentes tipos, la psicología infantil tiene que ver con el aprendizaje del niño, la pedagogía crítica, que ayudará a crear un pensamiento crítico o reflexivo, la pedagogía social, el objetivo principal es desarrollar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y poner la educación al servicio del desarrollo de todos los individuos. Está también la pedagogía de Waldorf, la psicopedagogía, que el objetivo principal es estudiar los procesos psicológicos que ocurren durante el aprendizaje y hoy en día es muy usada para implementar medios pues, métodos que nos ayuden a los docentes a poder ser más eficaces a la hora de transmitir los conocimientos. Bien, hay otras más, pero estas son quizás las más conocidas, ¿no? En cuanto a la siguiente pregunta, bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, es bueno mencionar la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, un pensador brasileño que habló de esta pedagogía con el fin de hacer que los niños sean críticos, no sean supuestamente esclavos del actual sistema. Ahora, ¿cuáles son las ciencias que se relacionan con la pedagogía? Bueno, tenemos la historia, la psicología, la sociología, la política, entre otras. Estas se relacionan con la pedagogía. Ahora, ¿cómo se relacionan los modelos pedagógicos con la teoría del aprendizaje? Bueno, los modelos pedagógicos, la teoría del aprendizaje permiten que el estudiante aproveche de mejor manera la herramienta educativa, apropiándose de lo que le enseña y adaptándolo a su cotidianidad. Estos nos ayudan a los docentes a saber qué enseñar, cómo enseñarlo, cuándo y dónde enseñar y en qué basar, ¿verdad? Ya que los modelos pedagógicos es una síntesis o recopilación de distintas teorías y enfoques pedagógicos que orientan a los docentes en la elaboración de los programas de estudio y en la sistematización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces ahí vemos, ¿no?, la relación de los modelos pedagógicos con la teoría del aprendizaje. Nos dan diferentes marcos de referencia en cuanto a cómo movernos a la hora de transmitir los conocimientos. El cuarto punto, ¿qué teoría sustenta los modelos pedagógicos? Bueno, son varias las teorías, ¿no? Tenemos la del conductismo, que nos hablan del aprendizaje a través de unos estímulos externos, bien sea gratificación, recompensa o castigo. La teoría de la Gestalt, la teoría del constructivismo, donde el aprendizaje lo construye el propio alumno, al interactuar con el ambiente. La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, entre otras, ¿no? Pasamos entonces al quinto punto. ¿Cómo influyen las teorías pedagógicas en la educación? Bueno, la pedagogía y la educación van de la mano. Sabemos que la educación es aquella formación que se le da al individuo o grupo de individuos en mira a desarrollar su capacidad intelectual, moral o afectiva. Y eso es la educación. Y la pedagogía es un conjunto de métodos y recursos para poner en práctica el proceso educativo. Entonces, la pedagogía nos da los métodos y recursos para poder formar a ese individuo. Esa es la relación básica que hay entre la pedagogía y la educación. ¿Cuáles son los modelos pedagógicos actuales? Bueno, está el tradicional, donde el maestro es el elemento activo y el alumno el elemento pasivo. El alumno recibe la información y ya. Y que se encargue de memorizar eso, ¿no? Y luego el maestro le evalúa un examen y da una calificación. Está el modelo conductista, se parece un poco a aquel, pero no es igual. Y aquí se considera que el aprendizaje se basa a través del entrenamiento, la repetición, la práctica y la exposición. Y algunos ejemplos de conductismo en el lado son acciones como premiar la intervención, castigar el mal comportamiento y, bueno, restar, sumar los ejercicios que ya sabemos que hay que hacer. Está el experiencial, donde es un modelo donde el alumno va aprendiendo de acuerdo a su experiencia y gusto
que tengan, y incluso y se aprende haciendo, no solamente leyendo. El modelo cognitivista, que lo que se destaca aquí es que no es un aprendizaje de acumular conocimiento, sino que se busca su desarrollo intelectual. Es un modelo centrado en el proceso de aprendizaje como el proceso de resultado final. Un claro ejemplo de este modelo es cuando se plantean problemas que los alumnos deben resolver mediante razonamiento y la imaginación. Y se basa en 5 principios: recordar, reconocer, implementar, jugar y desarrollar. Y el modelo constructivista, quizás no lo hemos usado y aceptado y utilizado en la actualidad. En él, el alumno se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje, mientras que el docente se limita a orientar y a plantear los retos y preguntas que permitan al estudiante resolver problemas reales, ¿no? Un ejemplo del constructivismo en el aula lo tenemos cuando se desarrollan actividades en que los alumnos sean quienes investigan, indagan y exploran su propio entorno encontrando respuestas a sus propias preguntas, ¿no? Que eso se aplica bastante. Bueno, entonces a manera de conclusión vemos que entre la pedagogía y la educación hay una estrecha interrelación, porque la una le da los métodos y las herramientas con el bagaje teórico que tiene a la educación para así formar de la mejor manera posible, más eficiente posible al alumno al cual se le está educando.